Bienvenidos, yo soy Eddie V y esto es Agencia Libre. Si es la primera vez en este canal, le pido se suscriban, dejen su like y compartan. Muchas veces hemos escuchado que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y desgraciadamente siento que en El Salvador no aprendimos esa historia, no aprendimos esa lección. Y desafortunadamente hay una historia que estamos volviendo a repetir. Y me refiero al sistema de educación pública en el país. Si lo que está sucediendo en realidad son cambios reales o son simples cortinas de humo. En la última semana hemos observado cómo se están anunciando unos supuestos cambios que aparentemente tienen la aprobación de muchas personas. Y hemos podido apreciar cómo creadores de contenido y todo el aparataje comunicacional del gobierno van por las calles y preguntan a las personas más humildes que pueden encontrar que qué piensan de estos cambios, que qué creen ellos, si se está haciendo bien o si está haciendo mal. Y estas comienzan a opinar que en sus tiempos los maestros les pegaron, les quebraron reglas, metros, y continúan describiendo métodos de castigos corporales a los que estuvieron expuestos. Y opinan que está bien que se regrese al pasado. Lo que estas personas no toman en cuenta es que ese sistema educativo no solamente les falló a ellos, pero también le falló a El Salvador. Nos falló a las mayorías. Ese sistema educativo de los 60s, los 70s e incluso los 80s no formó científicos, no formó filósofos, no formó ingenieros o doctores de nivel o de trascendencia mundial. Ese sistema educativo al que muchos se refieren, a ese sistema educativo que muchos extrañan, ese fue el mismo sistema educativo que formó la Tandona, que formó a los escuadrones de la muerte. Y ese mismo sistema educativo fue el que formó a los fundadores de la guerrilla salvadoreña. También fue un sistema educativo que privó generaciones de campesinos de tener acceso a una educación. Y luego muchos de estos campesinos fueron víctimas del sistema militar o del sistema guerrillero, dejándoles como única opción integrarse a uno de los bandos o migrar a Estados Unidos. Migrar a Estados Unidos dejando todo abandonado. Su familia, las poquitas pertenencias, la poquita cultura. También ese fue el sistema de educación que formó a los fundadores de las pandillas, tanto en El Salvador como los que llegaron deportados en los 90 de Estados Unidos. Y que luego las proliferaron. A muchos políticos salvadoreños, muchos ciudadanos salvadoreños ha culpado a Estados Unidos por la formación y la proliferación de las pandillas. Porque es muy difícil mirarse al espejo. Es muy difícil aceptar que a las pandillas las formó ese sistema educativo que hoy muchos añoran. Ese sistema educativo que muchos
hoy quieren regresar. Ese sistema educativo creó una sociedad con un resentimiento social, tanto por la exclusión, por la falta de acceso a ellas, o por la indiferencia con que se trató a las personas que viven en las áreas marginales. Y no solamente estoy hablando de las áreas rurales y semirurales del país, pero todo aquel grupo de personas que se vio forzadas a migrar hacia las áreas metropolitanas. Nunca se pudo resolver ese sistema educativo en los 80s ni en los 90s. También hay personas que viven fuera del país y principalmente en Estados Unidos que están apoyando estos supuestos cambios. Pero dentro de su hipocresía, nunca van a mandar a sus hijos a estudiar a una escuela del sistema público en El Salvador. Al igual que los políticos de la administración actual. Alcaldes, diputados y ministros tienen a sus hijos estudiando en colegios privados, algunos muy caros y otros más baratos. Pero al igual no les afecta las exigencias que le están implementando a las mayorías en estos momentos. Y otros hipócritamente aún se atreven a criticar el sistema de educación pública de Estados Unidos, que no sirve, que echa a perder los jóvenes, que no les enseñan valores y otro tipo de críticas similares, sin tomar en cuenta que ese sistema formó a quizá el salvadoreño más exitoso de las últimas décadas. Francisco Carlos Rubio. Fran Rubio no fue a un colegio privado. Él se graduó de Sunset High School, una escuela pública de Miami. Y se graduó en esa época en que esa ciudad era la cuna del crimen en Estados Unidos, por el nivel de sustancias prohibidas que se movía en la ciudad, por el nivel de lavado de activos que se daba en la ciudad. Y eso no es ningún secreto. Hasta películas se hicieron del estilo de vida que se vivía en Miami en los años que Fran Rubio asistió a una escuela pública. Lo mismo podemos decir de Mark Zuckerberg, que fue a Ashley High, a Warren Buffett, que graduó de Wilson High, el mismo presidente Bill Clinton graduó de Hot Spring High School, y aún Tim Cook, el CEO de Apple, se graduó de Robertsdale High School en Mobile, Alabama. Todas esas son escuelas públicas. Ninguno de ellos asistió a una escuela privada o a un colegio privado. A ninguno de ellos le exigieron que se cortara el cabello. A ninguno de ellos le exigieron vestir un uniforme o llegar con los zapatos lustrados. A ninguno de ellos. Sería mucho pedir que emulemos lo que está funcionando en otros países. Y yo ni siquiera pido que se moldee un sistema educativo similar al de Estados Unidos. Pero en la misma región, tanto en Costa Rica como en Panamá, existen sistemas de educación pública
mucho más exitoso que el nuestro. Si de verdad quieren crear un sistema educativo público exitoso, y la frase que usaron el otro día, si de verdad quieren romper paradigmas, ¿por qué no buscar asesoría donde ya la tienen? ¿Por qué no tratar de emular los sistemas educativos que ya son exitosos en Centroamérica? No es ningún secreto de que Costa Rica y Panamá forman excelentes profesionales en diferentes ramas. Y estoy seguro que si la ministra de Educación de verdad quiere cambiar el sistema educativo, puede ir a buscar ayuda. Y la gente que dirige los sistemas educativos de estos países no le dirían que no. No podemos aspirar a ser del primer mundo regresando al pasado. No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo que no funcionó en el pasado. Un corte de pelo no va a mejorar el coeficiente intelectual de un muchacho. O el maquillaje no va a evitar que una muchacha desarrolle problemas de matemáticas o que aprenda robótica. Pero todas esas cosas son más difíciles si las tratan de hacer con hambre. O si viven en un pueblo que no tiene acceso a servicios básicos. Si lo que la administración actual está buscando es crear un show, están haciendo un excelente trabajo. Y los felicito porque han distraído a muchas personas de las cosas, de los problemas importantes que está enfrentando el país. Si lo que buscan es mejorar el país, si lo que buscan es crear un sistema de educación pública exitosa, están dejando mucho que desear. Y no solamente le están fallando a la gente que los llevó al poder, no solamente le están fallando a la gente que los apoyó. Y no solamente le están fallando a esta generación, pero también le están fallando a generaciones futuras. Y al igual que nosotros recordamos ese sistema de educación fallido de los 60s, de los 70s, de los 80s, que solamente nos envolvió en un círculo de violencia, en un círculo de odio, que solamente sirvió para dividir a los salvadoreños. De esa misma forma los recordaremos a ustedes en el futuro. Recuerden, los salvadoreños somos talentosos, inteligentes, trabajadores. Si nos unimos, podemos sacar el país adelante. La lucha sigue. Se les quiere. Si no estás suscrito al canal, suscríbase. Deje su like. Comparta. Gracias por el apoyo.